Argentina en la década de 1870 importaba trigo. Recién a fines de dicha década se realizó la primera exportación de trigo bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien calificó el hecho como el más importante de su gobierno por las proyecciones que ello tenía. Hacia 1880, la Argentina era un país recién formado que contaba con un vasto territorio con pradera virgen y despoblada. A pesar de que esta economía es todavía incipiente y dedicada al consumo interno, visualizas que el país tiene un potencial de crecimiento aprovechando sus condiciones naturales favorables. ¿Cómo harías? Un camino posible es que la economía participe en el comercio mundial como proveedor de productos agropecuarios, ya que hay una demanda creciente de dichas materias primas. Esto significaría aprovechar las ventajas naturales. Si esto fuera posible, el país tendría por delante altas posibilidades de progreso como consecuencia del comercio con el resto del mundo. Pero hay obstáculos a vencer. En primer lugar, la dotación de recursos actuales, capital y trabajo, son limitados. Debes ver la manera de contar con mayor dotación de dichos factores. En segundo lugar, debes crear condiciones de contexto para que dichos recursos estén disponibles. Si estuvieras en aquellos años, ¿qué obstáculos a tu criterio serían necesarios despejar? ¿Y por qué? ¿Qué elementos tendrías en cuenta para generar las condiciones propicias para disponer de recursos? El mayor desafío es crear un escenario atractivo para la actividad económica, en el cual el factor capital y el factor trabajo son escasos. Recuerda el rol que juegan los incentivos y las expectativas en la economía. De lo que estamos hablando es de tener en cuenta esas bases y puntos de partida para que la Argentina en 1880 perfile como destino confiable para el capital y el trabajo. Contar con esos ingredientes es esencial para poner en funcionamiento un aparato productivo sobre el factor tierra, que ya es abundante. Los puntos de partida que deberás tener en cuenta son: federalizar la ciudad de Buenos Aires, lo que implicaría una definitiva organización territorial. Unificar la moneda. Esto es imprescindible dadas las numerosas monedas circulando en el territorio nacional, que dificultan la operatoria para las transacciones y los negocios. Asegurar el cese de amenazas externas e internas que impliquen alteraciones en la paz y el orden. Ratificar las instituciones a través de la sanción de leyes, códigos y normas que aseguren el respeto por la propiedad privada. Por último, y no menos importante, debes contar con un grupo de dirigentes que, pese a sus diferencias partidarias, compartan una visión común acerca de los medios para sacar al país del atraso, confiando en las virtudes de la educación y la participación del capital extranjero. La oportunidad para Argentina era cierta, pero también estaba siendo aprovechada por otros países, entre ellos Canadá y Australia, que ya habían ingresado al circuito inglés a través de una especialización en su producción. Inglaterra, luego de la derogación de las leyes de granos en 1846, se inclinó por un sistema de libre cambio en el cual la producción de manufacturas se convertía en el centro de la escena económica inglesa. La implicancia de este giro fue la paulatina concentración de la dotación de recursos de ese país en la producción de manufacturas y, en consecuencia, una creciente demanda de materias primas y alimentos para abastecer su industria. Inglaterra estaba viviendo su revolución industrial con un aumento en la escala de producción y la optimización de costos nunca vista antes. Todo ello motorizado por los avances de la tecnología de la época, que favorecían dicho proceso. Además, Londres era por aquellos tiempos el centro financiero internacional y regulador del sistema de patrón oro. Los excedentes de capital buscaban destinos con rentabilidades más atractivas y Argentina podría ser uno de esos destinos. En general, la organización definitiva de un país depende de varios factores, y en gran medida la ausencia de amenazas a la paz interior o conflictos externos contribuye a generar perspectivas. Sin embargo, la visión común de la dirigencia política es el factor determinante para llevar adelante las mejoras estructurales necesarias.
De esta manera, es posible poner a una economía en la senda del crecimiento y desarrollo. Por último, el factor que supone el aval a la vigencia de las instituciones con la creación de códigos de comercio, civil y penal, además de leyes específicas. Continuando con nuestra situación problemática, digamos que has establecido las bases y puntos de partida para poner en orden a la Argentina. Sin embargo, ahora deberías especificar cómo harás para adicionar cantidades de recursos productivos sin los cuales no puedes expandir la frontera de producción. Nos estamos refiriendo a los factores capital y trabajo. Nuevamente, te encuentras en el año 1880 evaluando qué acciones podrías tomar. Una de ellas sería incentivar el crecimiento vegetativo de la población, pero esto sería una medida insuficiente y de largo plazo. Otra alternativa más rápida sería alentar la inmigración en forma masiva y examinar qué condiciones existen para ello. ¿Habría gente dispuesta a venir a estas tierras? De ser así, ¿las circunstancias de la movilidad internacional favorecerían un flujo migratorio de magnitud? La incorporación del factor capital va de la mano del desarrollo que buscas. Está claro que, si persigues el desarrollo del sector agropecuario, necesitas que los recursos puedan desplazarse y la producción llegue a los puertos donde embarcar al exterior a un precio competitivo. Circunstancias históricas están a tu favor. La invención del motor de vapor y su aplicación en el ferrocarril. Este suceso, junto con el desarrollo posterior de la cámara frigorífica, permitirá llegar a los mercados europeos en los cuales se encuentra la demanda. Más allá de las condiciones institucionales que ya comentamos, ¿cuáles serían los incentivos que, a tu criterio, existen para que la Argentina atraiga estos factores? Un proceso de inmigración masiva tendrá su basamento en franquicias que deberás brindar al inmigrante para garantizar que sus condiciones de vida en Argentina sean superiores a las de sus países de origen. Pero más allá de los esfuerzos de tu gobierno, las condiciones de empleo y el salario serán las variables que inclinarán la balanza a la hora de tomar la decisión de emigrar hacia la Argentina. Por cierto, los avances en las condiciones de navegación marítima y el abaratamiento de los precios de transporte constituirán un estímulo adicional para que existan flujos migratorios en uno u otro sentido. Esto asegurará la incorporación del factor trabajo, revirtiendo la escasez de mano de obra rural y favoreciendo el desarrollo agrícola que el país precisa. Los ferrocarriles reducirán drásticamente los tiempos de viaje y el costo del transporte del producto exportable entre el campo y los puertos. También colaborarán los avances tecnológicos en el transporte marítimo de cargas. Atraer estas firmas inversoras será un desafío para el gobierno, que deberá otorgar amplias ventajas al capital del ferrocarril, incluyendo las cesiones de tierras, extensiones impositivas, importaciones libres de aranceles del material necesario para el tendido de las vías y una garantía en la rentabilidad. Debes considerar que, sin los trenes, no podrás hacer viable la agroexportación a precios competitivos. El factor capital también debe incluir caminos, puentes, mejoras en los puertos e instalar tendidos de comunicaciones telegráficas, entre otras cosas. Ciertamente muy ambicioso, pero no imposible. Las condiciones de contexto para la adición de factores deben ser tenidas muy en cuenta para no solo atraer esos factores, sino también para retenerlos. Hemos avanzado en la situación problemática, respondiendo a qué recurso debemos incorporar y con qué estrategia para lograrlo en el menor tiempo posible. Ahora retomamos dicha situación en el marco de un concepto teórico que vimos en el módulo anterior. Podemos representar la situación de Argentina en 1890 por medio del modelo de frontera de posibilidades de producción, en el que se puede apreciar una expansión de dicha frontera como resultado de la aplicación de políticas específicas, que lograron el aumento de la dotación de factores. El punto azul representa una de las tantas combinaciones posibles de factores que permiten determinada producción, mayoritariamente agropecuaria.
La industria estaba dando sus primeros pasos basados en eslabonamientos hacia adelante, como resultado del crecimiento de las actividades derivadas de insumos de origen agropecuarios. Así, se desarrollaron las industrias de alimentos y bebidas favorecidas por el bajo costo de las materias primas. Te encuentras ahora a mediados de 1880 y compruebas que tu diagnóstico de situación a principios de la década fue acertado en cuanto a visualizar las oportunidades que tenía la Argentina por delante. Esto se confirmó porque el auge económico, provocado por la expansión de las exportaciones con un efecto multiplicador sobre el ingreso, estimuló la inmigración de personas hacia Argentina. Por otro lado, la disminución de la tasa de rentabilidad en los países centrales les exigió a los inversionistas europeos buscar mejores oportunidades de inversión en los países exportadores de materias primas. Ambas situaciones se combinaron para lograr la incorporación de factores de producción que Argentina precisaba. Por ese lado, ves el camino despejado. Sin embargo, eres consciente de que este proceso de expansión de la frontera de posibilidades de producción tiene dos caras. Una de ellas, la economía real representada por los bienes y servicios. La otra, la de los flujos monetarios. Tienes en cuenta el modelo del flujo circular del ingreso y la interrelación que propone dicho modelo entre empresas, personas y gobierno. Pues bien, estás mirando con preocupación los elevados gastos del gobierno en obra pública e infraestructura que están dando soporte al modelo agroexportador, y por otro lado, el incremento de las importaciones de bienes que no se producen aquí y son necesarios para la modernización y la adaptación de la economía. ¿Es sostenible esta situación? ¿Podría llevar esto a un colapso que haga inviable la financiación del modelo? Tus dudas son acertadas. Como resultado del proceso de desarrollo, aumentaron los gastos en infraestructura con la creación de dependencias públicas y agencias del gobierno. La inversión en obra pública y privada, acompañada del vertiginoso aumento de la inmigración, ha incrementado el nivel de ingreso, pero trajo aparejado un aumento del consumo y de las importaciones, que resultan mayores a las exportaciones. Entonces, se combinan dos situaciones: déficit fiscal con déficit de la balanza comercial. Se ha contraído crédito externo para financiar las inversiones, de modo que comienzan a tomar peso los servicios de la deuda. El frente externo comienza a aparecer como riesgoso para algunos inversores del exterior, pues observan que Argentina demanda una mayor cantidad de créditos para financiar su desarrollo y comienzan a surgir dudas acerca de si el país podrá hacer frente al pago de los compromisos futuros. Desde el gobierno, observas que el endeudamiento se promete devolver como resultado de mayores ingresos a cuenta del proceso de crecimiento del país. En el sistema financiero doméstico rige el sistema de bancos nacionales garantidos, que permite que algunos bancos que cumplan ciertas condiciones puedan emitir billetes libremente siempre que los mismos estén respaldados con bonos del gobierno, que a su vez solo pueden ser comprados con oro. Aquí visualizas el problema y el riesgo potencial de que los bancos otorguen créditos de forma imprudente. Este panorama contribuye a una situación monetaria endeble y potencialmente inestable que, tarde o temprano, conducirá a una crisis, porque el modelo, bajo estas condiciones, no es capaz de financiarse en forma sustentable. A las dificultades que visualizas en el modelo agroexportador de Argentina hacia fines de siglo, podemos comprenderlas mejor aplicando algunos conceptos teóricos. Es cierto que la dinámica en esos años era muy fuerte y la euforia también. Cuando hablamos de la economía real y la economía monetaria, nos referimos a que existe una contrapartida monetaria del mundo real. Estás ahora en 1890 y finalmente se produjo el peor escenario que vislumbramos. Se generó una crisis de confianza de los inversores externos. Dejaron de confiar en la capacidad de la economía argentina para hacer frente a los compromisos de deuda. Se interrumpe la financiación, es decir, se detiene el flujo de oro incrementando su prima.
Esto provoca una contracción monetaria y una suba de la tasa de interés, produciendo pánico entre inversores y ahorristas que pugnaban por retirar sus depósitos de los bancos. La cotización de bonos de deuda de la Argentina, tomados por bancos del exterior, cae abruptamente y genera fuertes pérdidas a sus tenedores ante la incertidumbre de no pagarlos. La propagación de estos efectos a la economía real, con impacto en la producción y venta de bienes y servicios, fue inmediata. A tu criterio, ¿es imperiosa una mayor moderación en el gasto fiscal y un ordenamiento monetario? Cuando nos referimos al tema monetario, recuerda que se efectuaron reformas monetarias desde 1880 en el gobierno de Roca, unificación de la moneda y posteriormente modificaciones adicionales, como el sistema de bancos nacionales garantidos. Sin embargo, parece que esto no alcanzó para establecer un sistema monetario sólido. ¿Qué alternativa te parece razonable que tenga como último objetivo restablecer la confianza en el sistema financiero nacional? Estás viviendo la crisis de 1890 que forzó a tomar medidas de tipo fiscal y monetaria. En lo fiscal, fue necesario ajustar los presupuestos de ministerios, sueldos de empleados públicos y también efectuar recortes en las pensiones. El paso siguiente será complementar la medida con la creación de nuevos impuestos y la suba de aranceles de importación, que debían pagarse en oro. Todas estas medidas, sin lugar a dudas, son muy duras, pero tu prioridad es equilibrar las cuentas públicas. En lo monetario, debes dotar de mayor solidez al sistema. Buscas reemplazar el sistema de emisión de bancos nacionales garantidos, que perdió credibilidad, con la creación de una entidad única denominada Caja de Conversión. Paralelamente, debes crear una nueva entidad bancaria, el Banco Nación, y establecer límites estrictos al crédito de dicho estatal al gobierno. Con esto, lograrás reanudar el flujo de divisas del exterior a través de créditos y disminuir la prima del oro, que en 1899 era de 227 pesos papel. Aunque luego, a través de una ley, podrás fijar la paridad de un peso oro por cada 2,27 pesos papel. De esta manera, fijas el tipo de cambio y conduces a que la Argentina se reintegre al patrón oro, al cual había estado vinculada por poco tiempo en 1884. A partir de 1903, la caja comenzaría a acumular oro gracias al restablecimiento de la confianza y la mejora en los precios de exportación. En aquellos años, la combinación de una política fiscal conservadora y una política monetaria más ortodoxa permitió generar confianza de los agentes económicos en el sistema financiero nacional. Esta situación dio lugar a que la primera década del siglo XX tuviera más superávit que déficit, triplicando las exportaciones y duplicando el Producto Bruto Interno. Veamos el caso de un déficit de balance de pagos bajo sistema de patrón oro. En dicho caso, se produce una salida de oro que provoca una contracción de la base monetaria, reduciendo la cantidad de dinero en el sistema financiero. Como consecuencia de ello, se produce un aumento de la tasa de interés y una caída de los precios domésticos. El aumento de la tasa de interés generaba un atractivo a la entrada de capitales externos y la reducción de precios locales estimulaba las exportaciones al resultar más competitivas, a la misma vez que desalentaba las importaciones. Esta combinación de factores con entrada de capitales y mejora en la balanza comercial llevaba nuevamente al equilibrio de la balanza de pagos. Recuerda que el tipo de cambio está fijo y la política monetaria se dice endógena porque depende de la afluencia o no de oro. Emanuel, el consultor que trabaja para la empresa de energía, ahora se encuentra ante la necesidad de fortalecer el proceso de toma de decisiones dentro de la organización. Para ello, recurre a la historia económica de la Argentina y busca paralelismos y similitudes en los escenarios económicos que le permitan a sus interlocutores una mayor amplitud de criterios al momento de evaluar el contexto.
La consigna central de la actividad práctica que corresponde a este módulo está vinculada con la capacidad de análisis del periodo del modelo agroexportador, relacionándola con una situación actual desarrollada en el módulo anterior. Si bien queda claro que los contextos son diferentes, es posible identificar ciertos aspectos que son comunes entre ambos periodos. La idea es que puedas repetir este proceso para otros momentos de la historia. La actividad práctica solicita comparar el desafío vaca muerta con el momento económico de la Argentina que se vivía en el periodo 1880-1914. Para ello, deberás desarrollar un análisis comparativo que te permita responder las siguientes inquietudes. Desde el punto de vista teórico, ¿qué elementos en común se pueden identificar cuando se analiza el impacto de vaca muerta versus el desarrollo del modelo agroexportador? ¿Qué rol jugaron las instituciones? ¿Puede compararse vaca muerta con el modelo agroexportador como el único motor autosustentable de desarrollo del país a largo plazo? ¿Por qué? ¿Qué objetivos de política económica consolidó el modelo agroexportador? ¿Qué implicancias tuvo el modelo desde el punto de vista social? Para efectuar un análisis comparativo, debes basarte en las lecturas y la bibliografía obligatoria. Comprender el marco de análisis que brinda el modelo de la frontera de posibilidades de producción y luego adaptarlo al contexto 1880-1914. Evaluar el impacto de las políticas económicas en las variables macro más importantes: crecimiento, inflación y desempleo. Identificar variables no económicas, como las instituciones, y reconocer de qué forma influyen en ambos escenarios, pasado y presente. Conocer el clima de opinión de la época. Una posible manera de responder a las preguntas de la actividad y así desarrollar un análisis comparativo será tener un cuadro de situación muy claro de cómo estaba Argentina en 1880 y cuáles fueron las condiciones que se dieron luego para llegar a la prosperidad de 1914. A saber, el desarrollo del modelo agroexportador de la Argentina en el periodo 1880-1914 se puede analizar en el marco teórico del modelo de la frontera de posibilidades de producción. Ten en cuenta que, en función de abordar el análisis de tipo comparativo, será necesario que hagas un repaso por la situación descripta en el desafío de vaca muerta y que identifiques las variables macroeconómicas que mostrarían impacto. No olvides utilizar los conceptos teóricos del módulo 1 para colocar el análisis comparativo dentro de un marco teórico.